el buen, el buen privilegio de poder estar aquí en estas plataformas para glorificar y exaltar su dulce nombre y continuar a estudiar las Sagradas Escrituras. Amén. Eh, Tuvimos fuera un par de semanas, pero tenemos la buena confianza que los que aman a Dios, pues eh, continuaron con el estudio, continuaron con el revisar el material. Es bien importante, mi hermano. No solo No se cuando olvide de compartir el screen, hermano. ah, No se olvide de compartir el screen. sí, es cierto. Ah, déjenme hacer eso de un solo para no. ¿Sí se ve? Sí, Ok. Eh, de que sigamos el estudio de la palabra, ya sea si tenemos clase o no tenemos clase, como se le insta a cada predicador, eh, debemos de leer las escrituras, estudiarlas, ya sea si estamos en el programa para predicar o no predicar. Esto se trata de nuestra salud espiritual, de nuestra salud espiritual. So, bendecimos la vida de todos, bendecimos la vida de nuestro pastor de área, bendecimos la vida de Pastor Valentín, director del seminario. Y vamos a ahora tocar todavía el ministerio del Espíritu Santo y estamos en el tema del todavía el Espíritu Santo y el creyente. Fue la última clase que habíamos dado. Hablamos, um, solo para dar 30 segundos de repaso, um, sobre la evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo el Espíritu Santo trabaja distinto en la vida del creyente a lo que es la vida del incrédulo. Podemos determinar por las escrituras que nosotros sabemos, tenemos la convicción que tenemos el Espíritu Santo, no tanto por lo que sentimos, no tanto por lo que sabemos, sino el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos de Él. Y hablamos de unas características de tener el Espíritu Santo, lo que es el carácter, el fruto, la experiencia interior, la seguridad, acciones, el empoderamiento del Espíritu Santo y la evidencia, la evidencia. Ahora um, vamos a continuar con el tema. Vamos a ponerle parte 2. Y hoy vamos a tocar el tema sobre bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Las diferentes teorías y qué dice la Escritura respecto a estas cosas. Después vamos a hablar, este es el orden que vamos a tratar de tocar hoy. Vamos a tratar de tocarlo. Después vamos a tocar sobre pasos para ser lleno, de acuerdo a la Escritura. Y tercero, pecados contra el Espíritu Santo. Esos tres temas vamos a intentar tocar el día de hoy. Ok, la primera, bautismo y llenura del Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta y Pastor Valentín me echa la mano en el chat porque no puedo verla. Quiero
que pongan en una palabra si ustedes creen que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es la misma cosa o son dos cosas diferentes. So, simplemente pongan en el chat mismo o diferente. Vamos a dar 30 segundos. Bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, ¿es lo mismo o es distinto? Porque cuando la Biblia habla del bautismo y del ser lleno del Espíritu Santo, ¿se refiere a lo mismo? Vamos a ver, son las 7:41. Vamos a dar 2 minutos hasta las 7:43 o 8:43 si usted está en el este. Sí. All right. Vamos 30 segundos más. Solo ponga mismo o diferente. Ok. Está 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pa! Ok, Pastor Valentine, ¿cuál es el veredicto? Solamente dos personas dijeron que era el mismo, el resto diferente. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver qué dice las escrituras y tratar de ponerle un poco de contexto, porque hay diferentes escuelas de pensar y otra vez, todo el mundo, hay porciones que depende de qué ángulo uno las está viendo, sacamos conclusiones. Hay porciones bíblicas que son definitivas. O sea, no podemos dudar lo que la palabra está diciendo. Hay otras porciones que nos dan ideas, por así decirlo. Nos dan ideas, nos dan perspectivas. A veces tenemos que usar otro material que puede ayudar a confirmar o a dar fuerzas a ciertas perspectivas. Pero vamos a ver. La primera opción es que es la misma, ¿sí? Opción, la misma. So, Hechos capítulo 1, versículo 5. ¿Ok? Dice la escrituras, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. So, estamos viendo, y son las dos palabras que estamos tratando de diferenciar aquí, ¿ok? Que es bautismo y llenura. Jesús les dijo específicamente a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Ahora, vemos el cumplimiento de esto, ¿dónde? Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Y dice las escrituras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Que ellos serían ¿qué? En el versículo 5. Ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Cuando se cumple, la escritura dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora sirve el argumento, por un lado, que el bautismo y la llenura es el mismo término, intercambiable, es la misma experiencia. ¿Ok? Jesús prometió que serían bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. 10 días después, nada, que fueron llenos del Espíritu Santo. Por tanto, si solo usamos estos dos textos, se puede asumir que el bautismo y la llenura son la misma. ¿Ok? Que son básicamente términos intercambiables. ¿Ok? Términos intercambiables. Ahora, vamos a ver opción 2. ¿Ok? Opción 2 es que es distinto. ¿Ok? El bautismo con el Espíritu Santo de acuerdo a varios textos, podemos ver que el bautismo ocurre a todo creyente, la llenura no. Vamos a poner claridad en eso, en esa expresión. Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Ok? Dice, porque por un solo espíritu, todos fuimos todos bautizados. ¿Ok? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es un acontecimiento, el bautismo, de una sola vez. Esta experiencia del bautismo ocurre en el momento de salvación. ¿Ok? Puesto, me verá aquí. La palabra bautizado o bautismo viene de la palabra griega que significa sumergir o inmergir. ¿Ok? So, la palabra bautismo
Viene de la palabra griega que significa, déjeme sacar esto porque no puedo ver la pantalla por alguna razón. Ahora, para entender este concepto, Romanos capítulo 6, del 1 al 10. ¿Ok? Porque vamos a ver. ¿Qué pues diremos? Todos con su Biblia ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. So, la palabra bautismo significa sumergir. Y cuando dice Cristo que fuimos bautizados, como lo dice Corintios, vamos para atrás en Corintios, fuimos con un solo espíritu, fuimos bautizados, Hechos 1:5, seréis bautizados, significa que somos sumergidos o entramos en lo que es la familia de Cristo, es ser sepultados al viejo hombre y nacer de nuevo por su espíritu en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Esto ocurre una sola vez, este bautismo. El nuevo nacimiento es una sola vez. Dios nunca nos manda a seguir buscando el bautismo. Al contrario, la llenura, Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, no dice bautizados en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos bautizados al cuerpo de Cristo por medio de su Espíritu. Entonces, aquí Pablo está diciendo que debemos a seguir buscando esa llenura. Amén. No para una experiencia única, sino repetible. Si bien es posible que un creyente no esté lleno del Espíritu, es imposible que el creyente no sea bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ok? So, cuando somos bautizados al cuerpo de Cristo. Y vamos a tocar un poco lo que Cristo dijo en Juan 3, que el que no nace del agua y del Espíritu. Y vamos a ver la conexión entre esas dos cosas. So, el bautismo del Espíritu
es una vez. La llenura repite. ¿Ok? Se repite. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 4. Otra vez. Todos pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando aceptan a Cristo. Todo el mundo recibe ese bautismo, recibe el Espíritu. Pero no todos han recibido lo que es la llenura o la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, y vamos a ver ahora el concepto de la repetición. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Aquí se nos dice que los discípulos de Jesucristo fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, estos mismos discípulos, si brincamos a Hechos, capítulo 4, versículo 31, fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo en un momento posterior. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que se produce una repetición de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Una persona puede ser llena o controlada por el Espíritu Santo en más de una ocasión. La experiencia de la llenura, la experiencia del bautismo es una sola vez. Como lo leímos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Pero la llenura es algo que ocurre y podemos seguir teniendo experiencias de la llenura del Espíritu Santo. Por eso dijimos en la clase anterior que el encuentro o la manifestación o la llenura del Espíritu Santo puede ser una experiencia ahí mismito cuando se recibe a Cristo, o a veces puede ser en otro culto, en otro tiempo, pero todos recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, porque no podemos recibir a Cristo si no tenemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo, y en cambio cuando aceptamos a Cristo, su Espíritu Santo entra en nosotros. ¿Ok? El bautismo con el Espíritu Santo incorpora a la persona al cuerpo de Cristo. Vamos a poner eso ahí. El bautismo del Espíritu. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos a checar. Ok, ya casi. El bautismo del Espíritu Santo incorpora a la persona que cree al cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se relaciona con vivir la vida cristiana. ¿Ok?
La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se relaciona con vivir la vida cristiana. Ambos son ministerios importantes y es fundamental no confundir estas dos obras del Espíritu Santo, estos dos hechos o ministerios del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza, nos incorpora a la familia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo. Pudo haber sido ahí o pudo haber sido en otra experiencia donde el Espíritu Santo nos llena con esa experiencia que se relaciona. Y es distinto, eso ya depende de la soberanía de Dios, eso ya depende de cuándo le toca a uno, varios factores en el cuándo y cómo Dios toca a una persona. Yo recuerdo mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo tenía maybe 15 años. Yo estaba fuera en el mundo. Y fui a una campaña en el sur de Minneapolis. Estamos hablando del año 97, 98. Una campaña, mano, habían maybe 200, 300 personas ahí. Todavía me recuerdo el nombre del predicador, el pastor Ramón Padín, un gigante. Una iglesia, mi hermano, que en esa época tenía maybe en sus sociedades jóvenes, habían como 100 jóvenes, pero no 100 jóvenes paletas de hielo, eran jóvenes de fuego. Yo me recuerdo que yo estaba como a 3/4 en la parte de atrás y yo estaba mirando cómo esos jóvenes recibían y se derramaban en la presencia del Señor. Entonces yo pasé, porque un amigo era un viernes, yo iba a ir a la calle y fui a ver a un amigo antes de ir a la parranda porque todavía era muy temprano, eran como las 6. Él me dijo, te invito a una campaña y yo voy a salir. Me dice, vamos. Y fui con él. Se estaba moviendo Dios, se manifestó. Entonces yo pasé al frente y yo acepté a Cristo. Sin saberlo, yo pues repetí las palabras y yo me fui para atrás a la banca. Y recuerdo pero un viento entró en ese lugar, ¿verdad? Un viento entró en ese lugar. Y yo miraba a la izquierda, yo miraba a la derecha, y yo dije, esto está, aunque yo estaba afuera en las cosas del mundo, yo decía, esto está extraordinario. Y yo recuerdo mi pensar, yo dije, bueno, ninguno de mis amigos están aquí, nadie me conoce, voy a cerrar los ojos y levantar las manos. Hermano, cierro los ojos y levanto las manos. Primero era mi confesión, ¿ok? Y fui bautizado en Cristo. Cuando levanté las manos y cerré los ojos, quiero creer, y esta es mi interpretación, esta es mi experiencia, cada quien tiene su experiencia. Yo quiero creer que ese acto le dio a entender a Dios que el pasar, aunque Él conoce nuestro corazón, pero, yo levanté mis manos, yo no levanté las manos con la esperanza de Dios, simplemente lo que estaba viendo me estaba impactando y levanté la mano. Cuando de repente siento un calor, mi hermano, que me agarra. Y yo empiezo a dar vueltas y yo empiezo a sentir, pero una gloria demasiado, mi hermanos. Y caí en el piso, pues, impactado, llorando y no pude creer. Esa era la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé que fue genuino ese toque? Porque ya no fui para la calle esa noche, me fui para la casa. Y yo, a esa edad, yo tenía un problema, yo dormía con la luz prendida. Así es, aunque no crea, a los 15, 16 años, yo todavía dormía con las luces prendidas y música porque espíritus malos me atormentaban en la noche, me asustaban. Y como yo estaba fuera de Cristo, pues yo dormía con la luz prendida. Bueno, esa noche yo dormí como un bebé.
dormí con las luces apagadas, con música cristiana y dormí de lo más tranquilo. Esa fue mi experiencia. Y fue en ese mismo momento, pero si han escuchado de otras personas que recibieron a Cristo, tomaron el primer paso, pero no recibieron nada. Ahora, esto es algo que yo creo que la iglesia no ha empujado como antes se empujaba, ¿ok? No lo empujaba como antes se empujaba, porque yo recuerdo una época en los 80s y los 90s, donde cuando una persona aceptaba a Cristo, a la persona se le preguntaba ahí mismito, ¿quieres recibir el don o el toque del Espíritu Santo? Y la persona usualmente decía que sí. Y mi hermano, empezaban a orar para que el Espíritu Santo viniera sobre esa persona. Empezaban a orar para que el Espíritu Santo eh, tocara, ¿me entiendes? Pero hoy en día aceptas a Cristo, amén, de una alma para Cristo, todo el mundo un aplauso y por ahí lo dejamos. Debemos, la iglesia pentecostal debe de volver a eso. Debemos de animar a la gente a querer sentir ese toque. Animar a la juventud. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un llamado a los jóvenes? ¿Quién aquí de los jóvenes quiere sentir un toque del Espíritu Santo? ¿Quiere una llenura? ¿Siente que necesita un toque fresco del Espíritu Santo? Ya no lo hacemos. Y en cambio tenemos cultos sin sazón, ¿me entiendes? Donde todo el mundo está simplemente aplaudiendo como momias sin vida. Somos pentecostales porque nos relacionamos a la experiencia pentecostal, ¿me entiendes? Y la experiencia pentecostal se relaciona con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Se hacía eso antes. Aceptas a Cristo, amén. Quisieras sentir el toque del Espíritu Santo. Ahora, puede ser que la reciban, puede ser que no la reciben. Dios es soberano. Pero si alguien lo desea y dos o tres nos ponemos de acuerdo en su nombre, la Escritura dice que él cumple, ¿me entiendes? Él cumple y tiene misericordia de nosotros, ¿me entiendes? So, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo nos incorpora a la persona que cree al cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se relaciona con el vivir la vida cristiana, ¿entiende? Y es algo genuino a nosotros. El mundano para sentir su gozo necesita llenarse de vino. Nosotros para sentir gozo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Entiende? Para que el mundano siga con su gozo, tiene que seguir llenándose. Nosotros para continuar con nuestro gozo, tenemos que seguir llenándonos. ¿Entiende? Llenándonos. Ahora, ¿cómo compara? Porque ahora vamos a hablar del bautismo del Espíritu y el paralelo del bautismo del Espíritu y bautismo en agua. ¿Ok? Para comprobar que el bautismo del Espíritu es una sola vez. So, notas aquí. Ok. Déjeme agregar aquí. Porque no veo mi texto que tenía. Creo que. Pastor, ¿quiere tomar el break? Ok. Son las 8:10. Ok. ¿A qué hora regresamos? En 5 minutos. 5 minutos. So, a las 8:15, 9:15 hora del este. Correcto. Amen. Ok.
Ok, ¿estamos? ¿Será que yo apagué el micrófono? Pero me dejan saber cuándo es tiempo de otra vez arrancar. Adelante, pastor. All right. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es esto, lo que estamos embarcando en esta hora sobre la llenura del Espíritu Santo. Y yo no sé de usted, pero usted debe de estar sintiendo la candela a un estudio. Es imposible no estudiar el Espíritu Santo y no sentirlo. ¿Me entiende? Y por eso vuelvo y repito, hermano, no podemos acercarnos al estudio del Espíritu Santo como quien estudia un ratón de laboratorio sin meter el intelecto y dejar el corazón aparte. Estudiando esto, usted debe estar sintiendo algo dentro de usted. El Espíritu Santo despertando algo, el Espíritu Santo sacudiendo algo dentro de usted, ¿me entiende? En que usted es parte de esto, ¿me entiende? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de agua, tanto son diferentes como lo son distintos, ¿ok? Son diferentes como son distintos. Distinto, ¿por qué? Distinto porque una es interior, otra es exterior. El bautismo en agua es nuestra confesión, nuestra declaración pública que nosotros hacemos, ¿ok? A lo que nosotros creemos, el estilo de vida que nosotros hemos decidido aceptar. El bautismo de agua es exterior, es la purificación simbólica, la purificación simbólica. El bautismo del Espíritu es interior, porque esa nos bautiza, donde el bautismo exterior, por así podemos decirlo, nos incorpora a lo que es la iglesia local. El bautismo en el Espíritu nos incorpora a la iglesia de Cristo, la iglesia universal. ¿Ok? Pero es la misma o sí, la misma en el sentido de que es una experiencia. Póngala así, no le póngala así. Experiencia de una sola vez. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Okay? El bautismo con el Espíritu se compara con el bautismo en agua. El bautismo en agua es el acto único que se realiza después de que el creyente confiesa a Cristo como Salvador.
solo es un bautismo. Yo sé que hay gente que dice, yo quisiera hacerla otra vez. Es un bautismo, hermano. Uno se bautiza una sola vez, a menos de que uno decida abandonar la iglesia, la verdad, e irse a la iglesia unitaria. Allá les hacen rebautizarse, ¿me entiendes? Pero en sí, el bautismo es una. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos bautizamos una vez. Ahora, con esto digo esto, algunos lo creen, otros no lo creen. Yo no creo que es el fin del mundo. Hay quienes hacen bautismos simbólicos. Por ejemplo, yo fui bautizado en agua junio 3 del año 2000. Pero si yo fuera para Israel, mi hermano, yo quiero que me tiren donde Cristo fue bautizado. Ahora, sería un bautismo simbólico, pero mi bautismo legítimo fue junio 3. Hay quienes cada 10 años que de su aniversario de aceptar a Cristo, de bautizarse, hacen bautismo simbólico. Pero es meramente un simbolismo. No es como que, esta es la verdadera. No, su primer bautismo es su único bautismo. Es la verdadera. ¿Entiende? Y cuando digo de los otros bautismos simbólicos, hay quienes lo hacen, quienes no lo hacen. No es el fin del mundo. Con que no digan que uno puede rebautizarse. Uno no puede rebautizarse. ¿Entiende? Es un bautismo. ¿Entiende? Se realiza cuando un creyente confiesa a Cristo y públicamente hace ese acto. El bautismo y ¡puf! Ya camina con Cristo. De la misma manera, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia única que nunca se repite. En el momento en que el creyente acepta a Cristo, el Espíritu Santo se une a esa persona con Jesucristo. ¿Okay? Así como nosotros no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo, nosotros llegamos a Jesucristo por el Espíritu. ¿Okay? Por el Espíritu. Por tanto, estos dos bautismos del agua y del Espíritu tienen eso en común. Es que es una experiencia única, pero son distintas en el sentido de que una es exterior y otra es interior. ¿Ok? Ahora bien, tenemos, yo creo, más evidencia para asegurar que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos actos diferentes, son dos experiencias, por así decirlo, diferentes. El problema es que, ¿qué hacemos con los primeros dos textos? ¿Okay? Hechos 1:5 y Hechos 2:4, porque esa dan lugar a que el bautismo y la llenura es lo mismo. ¿Significa que es la misma experiencia? No necesariamente. Tenemos que ver contexto historial en este entonces. Contexto historial. Cuando ocurrió lo de Pentecostés, tenemos que entender que Pentecostés de Hechos, capítulo 2, fue el nacimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 2, la iglesia sí fue bautizada porque nacieron en Cristo y también fueron llenos de un solo. Aunque Cristo dijo bautizados y después la Biblia dice llenos, tienen que entender que ese es el orden. Nos está dando el orden. Primero tenemos que ser bautizados en Cristo para entonces ser llenos de Cristo. Cuando estaban en el aposento alto, ¿okay? Estaban ahí unánimes, consagrados. El Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra. Spirit, yo puse aquí Spirit. Okay. Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra.
Cuando vino el viento recio, cuando vino eso, los llenó, solo estaba confirmando lo que ya estaba pasando en el interior de ese grupo que estaba ahí. Sí, no, el espíritu, el bautismo y la llenura no son la misma cosa, pero en el contexto historial de Hechos capítulo 2, la iglesia fue bautizada y llena al mismo tiempo, porque la iglesia estaba naciendo. ¿Ok? Ya después de ahí, mi hermano, el desarrollo eclesiástico es que cuando aceptamos a Cristo, somos bautizados por su espíritu en él. Y si lo buscamos, la Biblia dice, el que lo busca, lo halla. Buscamos esa experiencia. Si motivamos, otra vez, yo insto a todos mis colegas pastores que están aquí, cuando los traigamos a los pies de Cristo de un solo, vamos a orar para que reciban la llenura del Espíritu Santo, para que reciban ese toque, ¿entiende? La llenura es algo que sigue, es algo que sigue. ¿Ok? So, vamos a resumir este primer punto. Se me está acabando el tiempo. Primer punto, vamos a resumirlo así. El bautismo, bautismo del Espíritu ocurre en el momento de salvación. ¿Okay? 2. El bautismo del Espíritu ocurre una sola vez. Mientras que la llenura ocurre muchas veces. Número 3. El bautismo del Espíritu prepara la plataforma para la llenura. ¿Okay? Y 4. El bautismo en agua y del Espíritu ocurren una sola vez. No se repiten. So, esto no es que cada fin de semana usted va a venir a aceptar a Cristo, ¿me entiendes? Y no, usted puede ser que tengamos que renovar nuestros votos, puede ser que personas se reconcilien, pero es un solo bautismo en Cristo. ¿Ok? All right. Vamos a seguir. Ojalá tengamos tiempo de llegar a la última parte. Vamos a ver pasos para ser llenos del Espíritu. Si bien ninguno de nosotros puede obligar a Dios a derramar sobre nosotros una vida llena de su Espíritu, o sea,
Yo sé que como predicadores decimos ahora, ahora, y muchos lo miran como una táctica para emocional. Sí y no, mi hermanos, ¿me entiende? Sí y no. Sí, eh, queremos empujar a esa expectativa. Eh, cuando muchos, cuando el año estaba marcando 0, 10, 9, ¿me entiende? O sea, la emoción de recibir el nuevo año. Así también cuando decimos ahora, ahora estamos tratando de motivar a la persona a que crea, ahí viene, ¿me entiende? Activar la fe, despertar la fe. Desafortunadamente hay muchos que lo usan como tácticas para provocar el sensacionalismo o el emocionalismo del pueblo, ¿entiende? Eh, so, déjese dirigir por Dios. Yo no creo que es nada malo gritar ahora, ahora, con que venga de un lugar de querer motivar a la persona y la persona se una a su fe, que ahí viene, ahí viene, ahí viene el poder de Dios. Y ellos abren su corazón, abren su mente a esto, pero nunca lo usemos como como un utensilio de emocionalismo simplemente para echarle leña a la emoción, ¿me entiendes? Cuando el ambiente está espiritual, y no requiere tanta, si hay leña, no requiere tanta gasolina, ¿me entiendes? Ah, pero hay pasos que la Biblia nos da, nos guía, que pueden ser útil para ayudarnos a buscar esa llenura. ¿Ok? Número 1, Efesios 4:30. Lo más básico. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que dejar de pecar. Fácil y sencillo. Número 1, dejar de pecar. No contristemos al Espíritu. Y cuando estamos hablando de pecar, no estamos hablando de lo obvio, porque ahí sea, yo no estoy fornicando. Yo no estoy adulterando. Yo no veo drogas. Ok, yo no consumo alcohol. Pero hay quienes están borrachos de orgullo, de altivez, pleitos, malas palabras, eh, cosas la cual contristan al Espíritu Santo. Hay hombres que tratan a sus mujeres mal, mujeres que tratan mal a sus hombres. Hay quienes critican, juzgan, hablan del liderazgo, critican, murmuran. Todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Todas estas cosas, ¿entiendes? No solo los pecados obvios, mi hermano. No solo los pecados obvios. Y ya vamos a entrar en los pecados en contra del Espíritu Santo, si es que tenemos un poco de tiempo. ¿Ok? Pero si queremos ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que decirle a la gente es, dejemos de pecar. ¿Me entiendes? Tenemos que abandonar las cosas que contristan al Espíritu Santo. Porque podemos tener buena música, buenos predicadores, un buen ambiente, pero si el Espíritu Santo está contristado, ahora, dígalo, ¿quién lo culpa? Cuando usted está contristado, ¿acaso usted no va a la iglesia con su carota? Y hay gente que todavía se sientan así en la banca, miren, así se sientan. O se está moviendo el Espíritu Santo y están ahí parados. Gente de años en el Evangelio. Años en el Evangelio. Y actuando como neófitos en la fe. Neófitos. Y hermano, usted se puede saber toda la Biblia, pero si su carácter y su porte es la de un neófito, el estudio le está haciendo mal. Mire, así. Todo el mundo en adoración y just mirando y cosas así. Eso es usted no se siente cómodo para adorar a Dios. Cuando usted anda con sus cosas, usted quiere que el Espíritu se mueva, el Espíritu Santo no se siente cómodo porque
hay contienda, hay luchas. Pasó algo camino a la casa, pasó algo camino a la iglesia, pasó algo en el trabajo, pasó esto, pasó aquello, ¿me entiende? El Espíritu Santo se contrista. Imagínese, el día anterior, usted explotaba el teléfono con mensajes o llamadas hablando mal del pastor y el próximo día tiene que escucharlo. Y usted quiere que el Espíritu Santo se mueva y usted habló mal del siervo, de la sierva, del músico, del anciano, del diácono. El Espíritu Santo se contrista porque aunque la gente no escuchó lo que usted dijo de ellos, el Espíritu Santo lo escuchó. ¿Me entiende? Cuando algo está mal, algo está mal. Cuando Israel no pudo vencer a ese pueblito pequeño llamado Ai, Josué dijo, Jehová, me fallaste. Y Jehová le dijo, ustedes me fallaron a mí. Y tuvieron que sacar el anatema. A veces hay cosas en nosotros que son anatema. Han habido veces en la iglesia Paz y Santidad, yo digo, algo está pasando en este culto, algo no está bien. Interrumpamos el programa y vamos a orar, vamos a sacar, vamos a entregarle a Dios lo que no está bien en nosotros. Y así el espíritu no es contristado. En vez de tratar de forzarlo, usted ha tratado de, predicadores, pastores, usted ha tratado de forzar a un hermano, una hermana que viene a la iglesia con berrinche a alabar a Dios. No lo hacen. No levantan usted le dice, levante la mano y más se meten la mano en el bolsillo porque están contristados. ¿Entiende? Así queremos forzar al Espíritu Santo que se mueva cuando está contristado. No va a funcionar. Ok. Número 2. Número 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2 es confesar nuestros pecados. Para eso está el altar, hermanos. Para eso está en el altar y no espere hasta el llamado. Cuando usted entre al culto, si usted sabe que está entrando con espíritu de porquería, de un derechito al altar. Padre, vengo cargado, vengo herido, vengo molesto, son heridas que me han hecho o son cosas que yo mismo he provocado. Déselo a él, ¿me entiende? Desafortunadamente tenemos más espíritu de adivinación que espíritu de profecía en la iglesia, porque la gente mira a uno y anda tratando de adivinar qué le pasa al hermano, qué le pasa a la hermana. Bueno, todo el mundo preocúpese por su propio, corra al altar. Si algo le preocupa del porte de un hermano, de una hermana, vaya con ellos al altar. Acompañen, vamos al altar juntos. Vamos a sobrellevar esta carga juntos. Confesemos nuestras cosas ante el Señor. No tratemos de fingir, ¿me entiende? Él conoce nuestra carga. Él conoce cómo nos sentimos y es difícil. Es difícil alabar a Dios. Es difícil cuando estamos cargados la conciencia, ¿me entiende? Errores hemos cometido, cometemos y vamos a cometer. Es inevitable, mi hermano. Es inevitable. Pero Dios es misericordioso para con nosotros. Y si vamos a Él a confesar nuestros pecados, yo no estoy hablando confiésesela a una persona, mi hermano. Evite decirle a la gente sus cosas. Para eso Dios le ha puesto el ministerio autorizado, el ministerio delegado por Dios. No le cuente a nadie, por más espiritual que usted piense que la persona es. Hemos tenido la mala experiencia de creer en personas que dicen, no, estoy con usted, dígame, aquí estoy para escucharte y siempre estoy aquí para escucharte. Si necesitas un amigo, si necesitas un amigo, amiga, mi hermano, es el concepto de amigo y amiga ya casi no existe en estos tiempos, ¿me entiendes? Porque hay quienes son amigos por un tiempo, pero el momento que hay un divorcio, ¡paz! Al periódico con todo lo que les dijiste. Ya no hay respeto a la confidencialidad, ya no hay respeto, ¿entiendes? So, ¿qué mejor persona? ¿Para qué yo le voy a contar? Bueno, nosotros criticamos a los católicos porque se meten en una caja
a contarle esos tus pecados a un cura y nosotros peor le contamos nuestras cosas a todo el mundo. Ellos por lo menos se lo confiesan a una persona y usted a 10, 15 personas les ha dicho. Y después se hiere, se molesta cuando todo el mundo sabe lo que... Pues, para eso tenemos a Cristo, para eso tenemos el altar, para eso tenemos el jardín de la oración, el lugar secreto donde podemos decirle a Dios lo que está pasando con nosotros. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que instar al pueblo y nosotros mismos también predicadores, el pecado que a veces se quiere pegar a nosotros, decirle: Dios, estoy predicando, estoy en este altar sabiendo que no soy digno, pero tu sangre, ¿me entiendes? Me limpia tu sangre en estos momentos. Porque el hombre siempre buscará el motivo, la excusa para descalificarte, pero Dios no te descalifica. So, número 1, dejemos de pecar. Número 3, si pecamos, confesemos nuestros pecados. Número 2, número 3, Mateo 5:6. La número 3 es vivir cada día en el reino de Dios. So, estamos hablando de la mentalidad del reino. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ok? Desear. También pudiéramos añadirle aquí Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. O sea, vivir cada momento en el reino con la mentalidad del reino de Dios. Y yo sé que muchos tienen miedo a ese término del reino de Dios porque muchos de estos maestros o predicadores de la prosperidad hablan del reino, pero hablan de un reino material, ¿me entiende? Estamos hablando de la mentalidad del reino, no somos de aquí, ¿ok? Un gran teólogo, sí, llamado A.W. Tozer, dijo: cada hombre es tan espiritual como quiere ser. O sea, no hay límites. Si lo buscas, lo vas a hallar. Y si busca más, vas a hallar más. ¿Me entiendes? La Escritura dice: el que se santifique, santifíquese más. Cada hombre es tan espiritual como lo quiere ser. O sea, no hay nada, mi hermano. Si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que caminar con una mentalidad del reino de Dios, como una mentalidad que no somos de aquí. Vivimos en el sistema de aquí. Hay ciertos sistemas de este mundo que no podemos desconectarnos, pero nuestra mentalidad, nuestro porte, vivir cada día en el reino de Dios como ciudadanos del reino. ¿Ok? Número 4. Hacer un esfuerzo para responder positivamente a la guianza y voz del Espíritu. Ahora, voy a explicar esta. ¿Ok? Voy a explicar esta. Hacer un esfuerzo para responder positivamente a la guianza y la voz del Espíritu y voz del Espíritu. No siempre nos gusta la guianza del Espíritu. No siempre nos gusta la voz del Espíritu. Quizás usted quiere escuchar algo y el Espíritu te dice: debes de estar escuchando eso. Quizás tu mente te quiere llevar a una parte y el Espíritu te dice: debes de estar dejando que este pensamiento more en ti. El pensamiento inicial no es el problema. Es
dejar que la película corra, ¿me entiendes? Hacer un esfuerzo, porque somos débiles, la carne es débil, pero hay que hacer un esfuerzo positivo, ¿ok? Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Primera Tesalonicenses 5:19 dice, simple y sencillo, no apaguéis el espíritu. ¿Ok? Cuando nos negamos a la guianza y la voz del espíritu, tanto no podemos ser discípulos de Cristo como apagamos el espíritu. No podemos ser llenos. Pero hay que hacer un esfuerzo para responder positivamente a la guianza y voz del espíritu. ¿Ok? Número 5. Primera de Juan 12-14. Orar para ser hombres y mujeres espirituales. Primera de Juan capítulo 2 del 12-14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vos, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Ok? Debemos de procurar ser hombres y mujeres espirituales. Lo hemos conocido. ¿Ok? Y debemos de anhelar esa espiritualidad. Mi hermano, hay personas que son sabios en la palabra, pero no son espirituales. Hay personas que son éticos, personas que son de buen porte, pero no son espirituales. La espiritualidad falla, ¿entiende? Y si no es espiritual, entonces, ¿qué es? Religioso. La religiosidad nos da el entendimiento. Tenemos la religiosidad por un lado, que nos da el entendimiento desconectado del afecto. Está por el otro lado, que es el emocionalismo sin conocimiento, que ambos es un peligro. Pero el hombre o la mujer espiritual está conectada con las enseñanzas bíblicas. En mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pero no nos desconectamos. No nos desconectamos de la voluntad del Espíritu. Hay que orar para ser hombres y mujeres espirituales. Jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí está describiendo un pueblo espiritual. ¿Ok? So, hay que procurar ser espirituales. Si no, nuestra religión es vana. Número 6. Pedir que Dios derrame su espíritu nuestras vidas para
que seamos llenos de su espíritu. Ya que usted ha recibido a Cristo, ha sido bautizado por el Espíritu al cuerpo de Cristo, usted ahora está en una excelente posición para vivir una vida llena, abundante y sintiendo ríos de agua vivas. ¿Ok? Así nos quiere Dios. Llenos. ¿Ok? Hechos 2:4. Abundante. Juan 10:10, porque he venido a dar vida y vida en abundancia. Y viviendo y sintiendo ríos de agua viva. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua vivas. So hay que pedir que Dios derrame su espíritu en nosotros. El que no pide, no recibe. Dice la escritura, vosotros no sabéis pedir, ¿entiendes? Pedid como no conviene. Pero si nosotros nos alineamos y deseamos, el salmista David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, era algo que él no quería perder, él entendía esto. Cada culto hay que pedir que el Señor derrame su espíritu en nuestras vidas para que seamos llenos de ese espíritu. ¿Okay? Para que seamos llenos de ese espíritu. Vamos a dejarla en 7. Dejarle los resultados a él. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que dejarle el resultado a él. Pide, 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 pero Dios sabe cuándo va a ser tu momento. Dios sabe. Hay momentos, hermanos, donde puede ser que sintamos una sequía. Un momento así donde nos sentamos así, esa copa rebosando. Pero en esos momentos Él nos da esa certidumbre a través de su espíritu, esa consolación a través de su espíritu. Pero hay que dejarle los resultados a Él. Hay que dejar que sea Dios quien opere en nuestra vida y quien nos toque a través de su espíritu. Hay que dejar, alabado sea el nombre del Señor, pero hay que seguir andando en la luz. Hay que seguir andando en la luz. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La gente siempre nos va a señalar algo, siempre nos va a decir algo, pero si Dios te tiene por no culpable por medio de Jesucristo, nadie en esta tierra te puede condenar. Nadie. Ok. All right. Son las 8:55. Ya no vamos a poder entrar en la última parte. Yo voy a... nos quedan 3 clases más. Porque quería dar la última parte que era los pecados contra el Espíritu Santo. En cuanto a la vida del creyente. Porque hablamos unas cosas cuando hablamos del Espíritu Santo y el incrédulo. Y yo dije que el único pecado que se le va a cobrar al incrédulo es la de incredulidad. No los otros pecados, pero ahora hay cosas que ahora nos afectan más a nosotros. Pero en 5 minutos no vamos a poder. So, voy a hacer unas modificaciones a las clases que me quedan y posiblemente el próxima semana vamos a dar la tercera parte del Espíritu Santo y el creyente. So, quedan 4 minutos. Si alguien tiene pregunta,
un comentario, quiere compartir algo, ah, quiere añadir, quiere clarificación, entonces pueden hacerlo en estos momentos para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Si no hay nadie, yo voy a entregar mi parte. Pastor, Diga, sierva. el Señor le bendiga, pastor. Perdón. Dios le bendiga. Un feliz año para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mi amado pastor, mire, en los 7 pasos que usted nos dio para poder ser llenos del Espíritu Santo, en el inciso número 5, usted nos dio Primera de Juan 12:14, y Primera de Juan tiene solo 5 capítulos. Y estuve chequeando y creo que es el capítulo 2, versículos del 13 al 15. No sé si copié mal yo. No puede ser que yo me equivoqué en escribirlo. Ok, déjeme checar. Punto número 5, dijo. Sí, pastor. Ok, punto número 5. Aquí. Ok. Número 5, Primera de Juan, capítulo 2, Ya. del 12 al 14. O del 12 al 14, porque usted escribió Primera de Juan 12:14. Perdón. Es Primera de Juan, ok, no voy a escribir. 2, Primera de Juan, perdón, si fue 12 al 14. Correcto. Disculpen si la escribí mal. Está bien, pastor. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor le... Amén, sí. Amén. Dios le bendiga, ¿cierto? Amén, pastor. ¿Alguien Dios le más bendiga, tiene? pastor. Amén. Bendiciones Dios a le todos, bendiga, hermanos. Tengo una pregunta. Yes. Mi pregunta es que si una nueva alma, antes de ser bautizado en agua, se supone que es un simbolismo, ¿no? Cuando bajamos a las aguas a crucificar al viejo hombre. ¿Puede ser bautizado en el Espíritu Santo una nueva alma antes de ser bautizado en agua? Sí, porque de acuerdo a la definición, el ser bautizado en el Espíritu lo recibimos cuando aceptan a Cristo. Okay. Y nadie es bautizado en el agua antes de aceptar a Cristo. El primer paso es la confesión, Romanos 10, 9 y 10. Cuando aceptamos a Cristo, ahí somos bautizados en el Espíritu. O usted se refiere a la llenura del Espíritu Santo. No, sí, me refiero al bautismo, porque... Ok, sí, entonces sí. El bautismo del Espíritu Santo viene junto con el aceptar a Cristo. Y nadie se bautiza en agua sin antes aceptar a Cristo. El primer paso es confesar con la boca y creer en el corazón. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque es ese sumergir, esa confesión nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Sí, una alma primero recibe el bautismo del Espíritu Santo antes de ir al agua. Ok, muchas gracias. Perfecto. Amén. Dios le bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga, amado. Buena pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tenía dos preguntas, pero una sí le entendí y no quisiera preguntarle, pero la otra pregunta solo quiero un poco más de aclaración. Cuando dijo que los apóstoles, cuando estaban en el aposento, estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, pero en el momento que estaban esperando, ellos ya eran ahí, se estaban como bautizando, porque no sé si fueron bautizados en agua los apóstoles, o sea, para recibir
el Espíritu Santo, o sé que Dios es soberano y él hace su obra, pero creo que sí, un poco entendí que dijo usted que cuando estaban en el aposento ya estaban siendo ministrados por el Espíritu, pero ya cuando descendió el Espíritu Santo es cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pues, pero no sé cómo, no sé si no sé si entendí bien, pues. Sí. Bueno, bautizados en agua fueron bautizados por Jesucristo los apóstoles. Ok. Eso pasó antes. En el aposento alto, y volvemos y repetimos, el bautismo en el Espíritu, de acuerdo a la definición, es cuando la persona que cree está siendo incorporado al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2 es el nacimiento de la iglesia, ¿entiende? Ahí estaba, se estaba, por así decirlo, oficializando el modelo para nosotros, el nuevo modelo para nosotros que estaba dejando Jesucristo para lo que iba a ser la iglesia. Cuando estaban ahí, cuando escucharon, fueron al aposento alto, ya el Espíritu estaba haciendo una obra interior en ellos, ya estaban siendo incorporados espiritualmente al cuerpo de Cristo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 4, ya es la manifestación visible, ¿entiende? La manifestación visible interior también, porque ellos estaban sintiendo ese fuego por dentro de la llenura del Espíritu Santo. Ok, solo era para aclarar un poco más. Claro que sí, claro que sí. Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. Sí, el bautismo de agua de los discípulos de los apóstoles, Cristo bautizó a sus discípulos, a sus apóstoles. Eso pasó mucho antes. Ok, solo era Amén. para... Gracias. Buena pregunta, joven. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más? No. Voy a entregar mi parte. Voy a entregar mi parte. Gracias a todos por esta oportunidad de otra vez estar con ustedes. Si Dios nos da vida. Amén. Pues hasta el próximo miércoles. No sé a quién le voy a entregar la parte. Amén. A mí me corresponde, pastor, porque el hermano Valentín, el pastor Valentín, está en la célula y me pidió que orara y despidiera la célula. Perfecto, perfecto. Dios le bendiga, siervo. Amén. Bueno, hermanos, si más nadie tiene ninguna pregunta y todo ha sido aclarado, pues hagamos la oración final para que cada cual retome su vida y vuelva a sus labores cotidianas. Y primeramente, Dios, nos volvemos a ver el miércoles que viene, otra vez edificándonos con estas clases que nos llenan el espíritu, el alma y nos dan conocimiento. A todos y a cada uno, feliz año nuevo. Que este año nuevo nos llene de alegría, de gozo, llenura del espíritu, de sabiduría, de cosas buenas y de un mover en el espíritu en Cristo y una firmeza en la fe y en la sabiduría. Yo apenas pues estoy casi llegando a mi casa de un largo viaje, pero aquí estamos para la obra. Amén, amén. Hagamos la oración. Diga a todos, se les quiere a todos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor amado. Gracias por esta célula, por esta clase, por este sistema que tenemos de enseñanza, Padre, el cual nos edifica día a día. Lo estábamos extrañando porque han sido 3 semanas en las cuales no hemos recibido y necesitamos más de ti, Padre, queremos aprender más de ti. Esto nos ayuda a aprender correctamente tu verdad, tu palabra y tu misterio, y nos enseñas a instruir a los demás con sabiduría, con respeto, con amor y con verdad. Llénanos del Espíritu Santo, enséñanos y guíanos, Padre, a todos y cada uno. Llévalos en santidad, Padre, protégelos en todo momento de toda prueba y de toda maldad. Y en el día a día laboral, protégelos del mundo, Señor, cúbrelos con tus alas, que tengan un día maravilloso, una semana maravillosa, llena de tu amor, de tu paz y de tu grandeza. En Cristo Jesús los ponemos a todos y aumentanos el deseo de aprender más de ti, Padre. Aumentanos a crear células, aumentanos a seguir llevando tu verdad para que siga el Evangelio creciendo en Cristo Jesús con firmeza, con amor y fe.
Amén y amén. Señor, bendita noche. Amén. Amén, amén. Ahí se me cuida, pastor. Ahí, un abrazo. Igualmente, hermano Josué, Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Feliz año. Dios bendiga a Feliz todos. año a todos. Les bendiga. Les bendiga, Pastor Ari. A todos. Bendiga, hermanos. A todos. Les bendiga. Feliz año. Amiguito, mamá. Dios les bendiga. Ay, chicas. Adiós. Feliz año nuevo. Adiós. Adiós. Felipe, hermano Felipe. Adiós. Va, mamá. Que le vaya, amiga. Adiós. Buenas noches. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo le mira a tus amigas? Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pues yo no me va a entregar. Ya, hija, ya. No me dejan. ¡Tú tampoco! Adiós. Adiós. Poesía. Poesía, poesía, No. No puedo, no me sale el speaker. Ya, vayan a dormir ya. Todos. Descansen a todos. Yo sí. Feliz año nuevo, brother. Again. Mamá. Ay, Thanksgiving. ¿a qué Poesía, va? poesía, ven por Melissa. ¿Qué poesía de por ti? Ya no hay nadie, ya nos dejaron los últimos, quedamos. No se sabía.